Vamos a hacer una pequeña exposición de algunas de las ideas principales del libro del teórico norteamericano sobre política internacional, que tiene por título Política entre Naciones. Hans Morgenthau es uno de los 2 o 3 grandes teóricos de la política internacional norteamericana. Morgenthau plantea lo que él llama una teoría realista de la política internacional. ¿Qué entiende él por una teoría realista? La política, dice él, obedece a leyes objetivas. La política obedece a leyes objetivas. Eso significa que hay que averiguar cuáles son esas leyes. Y dentro de esas leyes, el elemento principal que guía a los países es el concepto de interés. Las naciones se guían fundamentalmente por el interés. ¿Pero qué es el interés? El interés tiene una relación con el poder. El interés definido como poder es entonces una de las categorías objetivas. Pero esta categoría objetiva tiene validez universal. Vale para todos. Todas las naciones entonces se están guiando por el interés. Porque saben que si se guían por el interés van a tener poder. Su interés es tener poder. ¿Qué tiene que ver eso con la moral? Entonces Morgenthau dice, bueno, conocemos el significado moral de la acción política. El significado de esto también con el éxito de una acción política. Pero los principios morales deben ser filtrados por la acción concreta, porque no podemos ser ilusos. Por eso es que somos realistas. Tenemos que trabajar con las fuerzas, no contra ellas. Entonces, partimos, dice Morgenthau, de que los principios morales nunca pueden realizarse plenamente en política internacional. Y por tanto, tenemos que olvidarnos de la moral universal. Esto contrasta en teoría norteamericana con las posiciones de Woodrow Wilson, lo que se llamó el idealismo en política internacional. Porque Wilson, que fue el creador de la Liga de las Naciones y el presidente norteamericano en la Primera Guerra Mundial, siempre aludía a principios morales y, según él, actuaba en nombre de una moral universal. Pero, dice Morgenthau, puede que esa moral universal exista, eso no lo discutimos, pero que una nación represente o se identifique con una moral universal, eso es imposible. Y por tanto, la esfera política, hablando de política internacional, es autónoma de la moral. En lo que se refiere a la ciencia de la política internacional, dice Morgenthau que hay muchas dificultades para hacer ciencia, porque lo permanente y lo cambiante tienen una relación difícil. No sabemos exactamente, si queremos trabajar científicamente, qué es lo permanente y qué es lo cambiante. Se supone que si queremos buscar leyes, esas leyes son las permanentes, no las cambiantes. Y por tanto, no hay soluciones sencillas en política internacional. Tampoco podemos hacer profecías. No hay profecías infalibles, porque toda situación política en política internacional supone el juego de fuerzas contradictorias. Y
sabiendo que la política internacional tiene relación con la guerra, porque el poder tiene relación con la guerra, tenemos que tener una comprensión del problema de la paz internacional. Tenemos que reconocer que la paz internacional es un problema, porque ya Morgenthau formula su teoría en un momento en que los Estados Unidos están dejando de ser la potencia dominante en el mundo. Por eso es que él dice, Estados Unidos es muy poderoso, pero no es omnipotente. ¿Debido a qué? Debido a que hay una triple revolución en la estructura política del mundo. Esa triple revolución está dada, por eso es triple, por tres factores. Primer factor, el multilateralismo ya se fue de Europa. La Liga de las Naciones estaba en Ginebra. Suiza era el centro de la política internacional, ya no lo es. Europa ya no es el centro del multilateralismo. Uno. Segunda revolución. Ya no hay un sistema moral en política. Hay dos sistemas morales. Probablemente él alude, porque todavía está escribiendo en la época en que existía el sistema soviético, al sistema comunista o socialista y al sistema capitalista. Estos dos sistemas morales se disputan la conciencia de los hombres. Y el otro elemento que nos evidencia que hay una verdadera revolución en la estructura política del mundo es que no puede haber guerra total. Como antes se podía pensar ilusamente, irresponsablemente, en una guerra total. Ahora sabemos que una guerra total va a causar la destrucción universal. Y por tanto, Morgenthau dice que los conceptos de su libro, los conceptos fundamentales de este libro sobre política entre las naciones son dos: el concepto poder y el concepto paz. Muchas gracias. Aquí terminamos una primera síntesis de los iniciales conceptos de Hans Morgenthau en su libro clásico La política entre las naciones.